La oración científica no es magia ni misticismo. Es el uso consciente y deliberado del pensamiento para formar y liberar una imagen constructiva en la mente subconsciente, en armonía con el principio divino. La oración es la actividad más alta de la mente humana cuando se la comprende correctamente. No es un rito religioso, ni un recurso de último auxilio. Tampoco es una súplica dirigida a un ser emocional que reparte favores caprichosamente. La verdadera oración es una técnica espiritual precisa, basada en la ley del pensamiento, que activa una respuesta inevitable del principio divino. Es ciencia del alma, no superstición. Es colaboración consciente con la mente de Dios, no escapismo psicológico. Es afirmación del bien en medio de cualquier apariencia, no evasión de la responsabilidad personal. Cuando Jesús enseñó, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Mateo 6:6, no hablaba de un cuarto físico, sino del santuario interior de la conciencia. El verdadero aposento está en la mente profunda, allí donde nadie más entra, donde se ocultan los motivos, los miedos, los deseos más íntimos. Es allí, y no en los rituales externos, donde se produce la verdadera oración. Y es allí donde debemos trabajar, con orden, fe y comprensión. La oración científica consiste en formar una imagen mental clara, afirmarla con palabra viva y sentimiento profundo. Y luego soltarla con fe, permitiendo que el subconsciente, el nivel receptivo del alma, la procese y exprese conforme a la ley. Esta es la misma técnica que, aunque a menudo ignorada, opera en todos los casos de transformación genuina. Lo he visto en mi propia vida, cuando a través del pensamiento consciente, sembré imágenes de salud, de abundancia o de armonía. Y las sostuve con convicción, sin temor ni ansiedad. Los resultados fueron ciertos. No por azar, sino por ley. Definamos brevemente los términos clave. Oración es todo pensamiento sostenido con intención y emoción. Deseo es la energía que impulsa el pensamiento hacia una forma. Subconsciente es la parte profunda de la mente que recibe, organiza y reproduce lo que el pensamiento le entrega. Soltura es el arte de dejar actuar la ley sin interferencia, confiando en que el bien ya está en movimiento. Este libro es un manual práctico. Enseñará paso a paso cómo usar el pensamiento como instrumento sagrado para cooperar con Dios en la creación consciente de tu vida. Nada es más importante. Porque como oras, así vives, y como piensas, así recibes. Conversaciones con Dios. Basado en las enseñanzas de Emmett Fox. Editado y publicado por Decretos Poderosos. Todos los derechos reservados. Hemos notado que más del 80% que visitan nuestro canal no está suscrito. Puede apoyar este proyecto presionando el botón de suscribirse y dándole me gusta al video. Gracias por inspirarnos en seguir creando más y mejor contenido para ti. ¿Estás listo para transformar tu vida? Capítulo 1. La ley de la oración. Todo pensamiento sostenido con emoción es una oración. La oración no es súplica, es afirmación del bien. El hombre ha creído, durante siglos, que la oración es un acto solemne y ocasional, reservado para momentos de necesidad o desesperación. Y bajo esa suposición ha formado hábitos de pensamiento que han confundido su relación con Dios, alejándole del verdadero poder creador que reside en su mente. Se le ha enseñado a rogar, a clamar, a suplicar como un mendigo ante un trono distante. Y bajo esta falsa práctica se ha formado la imagen de un Dios caprichoso, que escucha o no escucha según misteriosos criterios. Sin embargo, la verdad es más clara y más cercana. La verdad está siempre operando, como la ley de la gravedad o el crecimiento de una semilla. Y esa verdad se manifiesta en que toda oración verdadera no es súplica, sino afirmación. No es temor disfrazado, sino certeza interior. No es petición desesperada, sino reconocimiento de un bien que ya está presente. Cuando el Maestro Jesús pronunció la parábola del sembrador, relatada en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, no hablaba de agricultura ni de agricultura espiritual como metáfora vaga. En realidad estaba exponiendo, sin ocultamiento alguno, una de las leyes más exactas del alma humana. El pensamiento sostenido con emoción se convierte en semilla viva, y al ser sembrada en el terreno subconsciente, germina sin discusión y produce una cosecha conforme a su naturaleza. El sembrador que siembra junto al camino representa la mente superficial, que piensa sin dirección ni propósito.
permitiendo que el ruido del mundo robe las semillas apenas lanzadas. El que siembra sobre piedras representa la mente emocionalmente fluctuante, entusiasta por momentos pero sin raíces firmes, que se entusiasma con una idea, pero la abandona ante el primer conflicto. El que siembra entre espinos simboliza al que combina el deseo del bien con el miedo persistente, la duda oculta, el resentimiento incubado, lo cual ahoga toda posible germinación. Pero el que siembra en buena tierra es el que comprende que la oración no es un acto ritual, sino una operación mental deliberada, meticulosa, sostenida con fe y dirigida hacia la convicción de que el bien ya ha sido dado. Para que esta operación sea eficaz, debe comprenderse que cada pensamiento cargado de emoción y sostenido con atención es, en sí mismo, una oración. No necesita formularse verbalmente, ni requiere posturas especiales, ni lugares santos, ni condiciones particulares. En el instante en que tú, lector, piensas intensamente en una situación, con preocupación o con gratitud, estás orando. En el momento en que sostienes en tu mente un escenario futuro con miedo o con esperanza, estás orando. Y la ley que gobierna esta operación es tan exacta como cualquier ley física. El pensamiento sostenido con emoción penetra el nivel subconsciente y se convierte, de manera inevitable, en una experiencia exterior. Este principio es tan riguroso como la ley del reflejo en un espejo. No puedes contemplarte con rostro airado ante un espejo sin ver la imagen correspondiente. De igual modo, no puedes mantener pensamientos de enfermedad, ruina o rechazo, y esperar salud, prosperidad o afecto. El espejo de la vida no crea nada, solo refleja lo que se proyecta sobre él. Ahora bien, el error común que detiene a tantos buscadores sinceros es la falsa creencia de que la oración eficaz es una habilidad limitada a los santos, a los místicos o a quienes han sido elegidos. Nada puede estar más lejos de la verdad. La oración eficaz no es cuestión de santidad ni de méritos acumulados, sino de uso consciente de una ley mental que opera para todos, justos o injustos, ignorantes o sabios, siempre que se cumpla la fórmula interna. Cuando alguien, aunque no conozca una sola palabra de doctrina espiritual, piensa constantemente que la vida es injusta, que todo saldrá mal, que no hay salida, y lo piensa con emoción, con convicción amarga, con lamentos profundos, esa persona está haciendo oración. Pero es una oración negativa, que atraerá más de lo mismo. La ley no distingue entre lo que tú llamas bueno o malo, simplemente reproduce lo que has sembrado con insistencia y sentimiento. Este principio puede ser verificado por cualquiera que observe honestamente su propia vida. Si examinas tu historia, verás que aquello que más profundamente temiste ocurrió. O algo muy parecido. Verás que las ideas que repetiste mentalmente durante años, incluso sin darte cuenta, han terminado por aparecer como condiciones, personas o experiencias en tu mundo exterior. Esto no es castigo, ni karma ni destino ajeno. Es el reflejo natural de tu propio contenido mental. Y por eso Jesús decía, con la medida con que midáis, os será medido. Esta afirmación no es moralista, es técnica. Si mides la vida con pensamientos de pérdida, así te responderá la existencia. Si mides con pensamientos de abundancia, esa medida se manifestará. La oración entonces no comienza cuando cierras los ojos y doblas las rodillas. Comienza cuando decides qué vas a pensar deliberadamente. Por eso he afirmado, y repetiré, que la oración no es súplica. Suplicar es afirmar, aunque sin saberlo, que Dios es renuente a dar, que su bien no está disponible, que debes convencerle con lágrimas o promesas. Esta visión es incompatible con la idea del principio divino que es amor, inteligencia, armonía. El verdadero orante no suplica, declara con autoridad que el bien es, que Dios es presencia actuando ahora. Que su manifestación no depende del tiempo ni de la materia, sino de la aceptación mental interna. La oración eficaz no espera señales, ni acumula méritos, ni calcula probabilidades. Afirma, y al afirmar crea. Dice, Dios es bien, y me responde ahora. Y no se permite dudar de ello ni por un instante. Esta afirmación puede parecer audaz, incluso imprudente, para quien aún cree en un Dios arbitrario. Pero es exacta, porque Dios es el principio del bien absoluto, siempre respondiendo en cuanto es reconocido con convicción. Considera ahora la semilla que cae en tierra fértil. No se apresura, no grita, no duda. Germina en silencio, en la profundidad oscura del terreno.
y lo hace porque ha sido sembrada conforme a su naturaleza. Así también cuando tú siembras una imagen clara, cargada de certeza, sostenida en el pensamiento con regularidad, y acompañada por la emoción serena de la fe, esa imagen se incrusta en el subconsciente como semilla viva. No necesitas empujarla ni manipular las circunstancias externas. Lo único necesario es sostenerla con calma, sin interferencias, sin contradicciones mentales, sin arrancarla para ver si está creciendo. El subconsciente no argumenta ni razona, solo acepta y ejecuta la idea que se le ha repetido con convicción emocional. Y esa idea, una vez acogida por el alma profunda, se convierte en forma visible sin excepción. Una objeción común a esta enseñanza es el argumento de que muchas personas oran, y sin embargo no reciben respuesta. La razón generalmente es que no oran científicamente. Mezclan afirmaciones positivas con pensamientos contradictorios, siembran semillas de fe por la mañana y las desentierran con dudas por la noche. Declaran la presencia de Dios en sus vidas y al instante se quejan de la injusticia, el temor o la escasez. Esta actitud fragmentada neutraliza el poder de la oración. La ley requiere coherencia interior. No se trata de repetir frases con entusiasmo artificial, sino de instalar en la mente una imagen constante, dominante, que no ceda su lugar a la duda ni al temor. Esto exige disciplina, práctica, observación diaria de los propios pensamientos. La oración eficaz no se improvisa, se cultiva como se cultiva un jardín, quitando hierbas, regando las semillas, protegiendo los brotes nuevos. Si el lector desea tener una experiencia directa de esta ley, puede comenzar hoy mismo con una práctica sencilla pero poderosa. Elija una sola afirmación positiva, clara, que represente un bien deseado. Por ejemplo, Dios es bien, y me responde ahora. Escríbala en una hoja, repítala en voz baja, sin forzar, varias veces al día. Medítela en silencio antes de dormir, y cada vez que surja un pensamiento contrario, reemplácelo con la afirmación, sin luchar contra el pensamiento negativo, simplemente sustituyéndolo. Al cabo de unos días, notará un cambio en su actitud. Al cabo de semanas, empezará a ver resultados externos. Esta práctica no requiere fe ciega, solo constancia en el pensamiento. Es oración científica en acción. Así como no puedes plantar trigo y cosechar espinas, tampoco puedes sembrar pensamientos de armonía y recoger desorden. La ley no falla. Puede parecer lenta, porque a veces el terreno necesita ser preparado, o porque el subconsciente ha estado lleno de imágenes viejas que deben disolverse primero. Pero si la siembra es constante, la cosecha es segura. Jesús nunca dijo, quizá recibirás, dijo todo lo que pidáis en oración, creyendo lo recibiréis. Este es el principio fundamental de toda oración eficaz. Pedir equivale a afirmar, orar equivale a sembrar, creer equivale a soltar la semilla con la certeza de su crecimiento. Quien comprenda esto, y lo aplique, no necesitará nunca más oraciones desesperadas. Sabrá que Dios no se mueve por súplicas, sino por principio. Y sabrá que este principio es confiable, exacto, siempre dispuesto a responder según la medida de nuestro pensamiento. Afirmación para hoy. Dios es bien, y me responde ahora. Capítulo 2. Formular el deseo consciente. Cómo identificar lo que verdaderamente deseas desde el Cristo interno, no desde el ego. Si todo pensamiento sostenido con emoción es una oración, y si toda oración genera una manifestación conforme a la idea contenida en ella, entonces el primer acto verdaderamente espiritual que debe ejecutar quien desea vivir en armonía con el principio divino es aprender a desear correctamente, porque no todos los deseos que emergen en la mente del hombre provienen de su centro espiritual. Muchos, quizá la mayoría, brotan de capas más superficiales, agitadas por la vanidad, la comparación, el miedo o la necesidad de validación. Hay deseos que no son más que respuestas reflejas al estímulo exterior, ecos del mundo y de sus valores pasajeros. Hay deseos que no nacen del alma, sino del conflicto, del rechazo, de la carencia no comprendida. Y como la ley mental es infalible y responde a toda imagen sembrada con intensidad, muchos sufren porque han orado por cosas que en verdad no necesitaban, que incluso les perjudicaban, y que llegaron a ellos conforme a su petición mal formulada. Por eso, la verdadera oración no comienza con la afirmación de una idea,
sino con la identificación clara de aquello que se desea desde el Cristo interno, no desde el ego. Esta diferencia es crucial. El ego desea desde la comparación, el impulso y la reacción. El Cristo desea desde la sabiduría, la armonía y la expansión. El ego desea tener más, para sentirse más. El Cristo desea manifestar más, para expresar más del bien de Dios. El ego quiere que lo deseen. El Cristo quiere desear lo verdadero. El ego quiere escapar del dolor. El Cristo quiere comprender su mensaje y transmutarlo en poder. Y esta diferencia no es meramente teológica, sino práctica. Lo que desees desde el ego puede lograrse con esfuerzo, tensión, lucha y desgaste. Pero lo que formules desde el Cristo interno se manifestará con fluidez, orden, paz y certeza, porque estará en sintonía con la ley del bien. Es aquí donde el Salmo 37:4 ofrece una clave que debe ser comprendida con profundidad. Deleítete a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Este versículo, leído superficialmente, ha sido mal interpretado como si dijera, pórtate bien con Dios, y Él te dará lo que tú quieras. Pero esa no es la verdad. El texto no dice, obedece a Dios y Él te premiará. Lo que dice, con exactitud espiritual, es que cuando tú te deleitas en Jehová, es decir, cuando tu conciencia se funde con la presencia de Dios, entonces los deseos que surgen en ti no son tuyos en sentido egoico, sino expresiones puras del bien que Dios desea manifestar a través de ti. Y como todo deseo verdadero contiene su propia garantía de cumplimiento, entonces lo recibirás, no como un premio, sino como una manifestación natural del orden espiritual. Esto significa que el primer paso para orar eficazmente no es formular un pedido, sino purificar el deseo, afinar el instrumento interno, separar el ruido de la melodía. Es preciso interrogar el deseo con lucidez. No para reprimirlo, sino para comprenderlo, porque cada deseo encierra una fuerza creativa, pero si no es comprendido, puede conducir al caos. ¿De dónde nace este deseo? ¿Qué quiero obtener con esto? ¿Qué vacío quiero llenar? ¿Me hará más libre o más dependiente? ¿Me acerca al reino de Dios o me aleja? ¿Expresa expansión o solo compensación? ¿Quiero esto para mostrarle algo a alguien o para cumplir mi función divina? Estas preguntas, hechas con honestidad, no suprimen el deseo, al contrario, lo depuran, lo elevan, lo reorientan hacia su forma más pura y más eficaz. La práctica que propongo es tan antigua como el alma, y tan simple como efectiva. Toma un papel y un lápiz, siéntate en silencio, sin apuro ni expectativas. Deja que surjan, espontáneamente, todos los deseos que habitan tu mente en este momento. Escríbelos sin juzgarlos, grandes o pequeños, espirituales o materiales, elevados o triviales. Solo escríbelos. Cuando sientas que la lista está completa, observa cada uno. Léalos en voz baja, siente lo que cada deseo te produce. Luego, junto a cada uno, escribe si crees que nace del Cristo interno o del ego. No lo racionalices demasiado. La respuesta viene sola si estás en silencio interior. Al terminar este ejercicio, verás con claridad que ciertos deseos se desvanecen por sí mismos, al ser confrontados con la luz. Otros se fortalecerán, crecerán, se definirán, y te mostrarán su propósito oculto. Estos son los que deben ser afirmados. Estos son los que debes plantar en el subconsciente con confianza. El deseo verdadero no es una fantasía, es una semilla viva, con código divino inscrito en su interior. Cuando lo identificas, ya no dudas. Ya no sientes ansiedad, ni urgencia, ni comparación. Sabes que ese deseo es la forma específica que el bien ha adoptado para manifestarse en tu vida ahora. Y por eso puedes afirmarlo con serenidad. Ya no lo deseas con tensión, lo reconoces con gratitud. Ya no lo persigues, lo invocas con amor. Esto cambia completamente el tono de tu oración. No dices, dame esto porque lo necesito. Dices, gracias Padre, porque este bien está en camino. Ya no lo reclamas desde la ausencia, lo proclamas desde la presencia espiritual. Hay una diferencia profunda entre decir, quiero un hogar, desde el miedo a la soledad, y decir me corresponde un hogar armonioso desde el conocimiento de que es parte de tu función divina. La diferencia está en la conciencia desde donde nace el deseo. El primero crea ansiedad, obsesión, impaciencia,
y a menudo termina en resultados distorsionados. El segundo crea paz interior, certeza, inspiración, y se materializa con gracia. Lo mismo ocurre con el deseo de salud, de pareja, de trabajo, de guía espiritual. El deseo legítimo no es frenado por la mente espiritual, es perfeccionado por ella. Porque no hay nada indigno en desear, si lo que se desea nace del centro real del ser, y no de sus sombras. Cuando una persona dice, no sé qué desear, en realidad está diciendo, estoy tan desconectado de mi Cristo interno que no oigo su voz. Esto no es un pecado, ni una culpa, es un punto de partida. La solución no es forzar un deseo artificial, sino volver al silencio, al deleite en Dios, hasta que el deseo verdadero surja como una chispa clara en el alma. Esta espera no es pasividad, es preparación, y cuando el deseo verdadero aparece, no se necesita justificarlo, defenderlo ni explicarlo. Se lo reconoce como se reconoce una melodía familiar. Porque el Cristo interno no desea por capricho. Desea por ley, y la ley siempre tiende a expresar más vida, más verdad, más amor. Por ello, la afirmación diaria que propongo para este capítulo es simple y poderosa. Mi deseo es puro, porque viene de Dios. Esta afirmación debe repetirse, no con ansiedad, sino con comprensión. No es una fórmula mágica, es un reconocimiento de que ya has depurado tu deseo, que ya lo has colocado en la luz, y que lo has alineado con tu propósito espiritual. Esta afirmación limpia el canal mental, purifica el pensamiento, fortalece la confianza, y sobre todo, establece una conexión íntima con el Cristo interno, que es quien verdaderamente ora en ti. No es el ego quien ora. El ego pide cosas, pero el Cristo afirma la verdad, y esa afirmación es oración verdadera. La diferencia es radical. El ego dice, quiero esto para sentirme completo. El Cristo dice, ya soy completo y desde esa plenitud manifiesto esto. El ego ora para salir del problema. El Cristo ora para expresar su naturaleza. Por eso, antes de formular tu oración, pregúntate, ¿quién está deseando esto en mí? Y espera la respuesta en el silencio. La recibirás porque el Cristo nunca deja sin respuesta una pregunta formulada desde el deseo sincero de verdad. En conclusión, aprender a formular el deseo consciente es el segundo pilar de la oración eficaz. No basta con pensar intensamente en algo. No basta con repetir afirmaciones sin discernimiento. Es necesario saber qué deseas y desde dónde lo deseas. Es necesario filtrar el deseo, no para reprimirlo, sino para elevarlo. Es necesario distinguir entre el impulso del ego y la visión del Cristo. Y cuando lo hagas descubrirás que ya no hay lucha, porque el deseo que nace del centro verdadero del alma no compite, no teme, no se desvanece, se manifiesta con exactitud divina, en el tiempo perfecto, de la forma correcta, en armonía con todo y con todos. Afirmación para hoy. Mi deseo es puro, porque viene de Dios. Capítulo 3. Imprimir el deseo en el subconsciente. Cómo usar imágenes mentales, palabra hablada y sentimiento para sembrar el deseo en el alma. Una vez que el deseo ha sido reconocido como legítimo, depurado en su origen y afirmado como expresión del Cristo interno, es indispensable proceder con la segunda etapa del proceso, sembrarlo con exactitud y constancia en el terreno fértil del subconsciente, donde toda manifestación comienza. Este acto no es simbólico ni metafórico, es una operación real, técnica, cuya eficacia no depende del azar ni de la voluntad divina entendida, como capricho, sino de la obediencia rigurosa a una ley interior. El pensamiento no basta si no se sostiene con imagen clara, emoción vibrante y repetición deliberada, así como una semilla necesita tierra, humedad y calor para germinar. El deseo necesita una imagen mental sostenida, una palabra hablada dirigida y un sentimiento congruente que lo anime. El alma, en su dimensión subconsciente, no razona ni discute. Tampoco juzga el contenido de los pensamientos que recibe. No dice, esto es bueno, lo acepto, o esto es malo, lo rechazo. Simplemente absorbe y ejecuta todo aquello que ha sido impreso en ella con suficiente carga emocional y repetición persistente. Esto explica por qué personas que se consideran espirituales, bondadosas o honestas, pueden experimentar condiciones adversas, porque sin saberlo han sembrado, a lo largo de años, imágenes mentales de fracaso, enfermedad o escasez,
sostenidas por palabras cargadas de temor y emociones profundamente arraigadas en el hábito. No hay injusticia en esto, hay ignorancia. Pero la ignorancia de una ley no la invalida, y el descubrimiento de su funcionamiento permite revertir cualquier efecto negativo acumulado. Para que el deseo formulado desde el Cristo interno se convierta en una experiencia concreta, debe trasladarse desde el plano del pensamiento consciente, frágil, intermitente, volátil, al plano del subconsciente, que es fértil, persistente y creador. Este traslado se realiza a través de la repetición de la imagen mental clara, reforzada por la palabra afirmativa y vivificada por un sentimiento congruente. Esta es la fórmula completa. Dejar alguno de estos elementos fuera es como pretender hornear un pan sin levadura o construir una casa sin cimientos. La imagen mental es la arquitectura invisible del resultado. No se trata de una fantasía superficial, ni de un sueño nebuloso. Se trata de una representación precisa del estado deseado como si ya fuera una realidad presente. No basta con desear estar sano, debes verte sano, actuar en tu mente como una persona sana, sentir la fuerza de la salud en tus miembros, caminar mentalmente como quien está curado, vivir en tu imaginación con la libertad que la salud otorga. El subconsciente no responde a argumentos, sino a imágenes vívidas. Por eso el maestro enseñaba por parábolas, porque la mente profunda aprende por formas, no por abstracciones. La imagen es el lenguaje del alma. Cuanto más clara sea la escena interior, más efectiva será la siembra. Junto a la imagen, debe emplearse la palabra hablada, no como fórmula mágica, sino como vehículo vibratorio. La palabra no crea por el sonido físico que emite, sino por la vibración emocional y mental que concentra y proyecta. Cuando repites una afirmación con convicción, estás reforzando la imagen que has sembrado, nutriéndola con la energía de tu conciencia, dándole forma, profundidad y presencia. Es indispensable que esta palabra sea precisa, sencilla, afirmativa y cargada de significado para ti. No se trata de repetir palabras sin alma. Se trata de declarar una verdad espiritual con la autoridad de quien ya ha recibido. No digas, voy a tener salud. Di, la salud divina fluye en mí ahora. No digas, tal vez logre paz. Di, la paz de Dios me inunda ahora. Y no basta con decirlo una vez. La repetición consciente es la clave. La repetición consciente es la clave. Así como el martillo golpea repetidamente para fijar el clavo, así también la afirmación fija el deseo en el alma a través de su insistencia serena y constante. El tercer elemento, y el más decisivo, es el sentimiento. Porque si la imagen es el molde y la palabra es el cincel, el sentimiento es la sustancia viva que llena el molde y da fuerza al golpe del cincel. Si afirmas algo con temor o duda, no importa cuán bellas sean tus palabras, el alma responderá a la vibración emocional dominante. Es necesario aprender a sentir el deseo como una realidad presente. Esta es la esencia del método que he denominado el equivalente mental. Si quieres manifestar prosperidad, debes adquirir internamente el equivalente mental de la prosperidad, sentir la seguridad, la libertad, la alegría, la gratitud, como si ya vivieras en esa condición. Si quieres curarte, debes adquirir el equivalente mental de la salud, sentir la ligereza, la plenitud, la energía, el entusiasmo, como si ya te movieras con soltura y gozo. No se trata de autoengañarse, sino de colocar en el subconsciente la semilla correcta, porque el subconsciente no conoce la diferencia entre la experiencia vivida externamente y la experiencia sentida con intensidad en el plano interno. Permíteme ilustrar este principio con un caso real que he conocido personalmente. Una mujer que había sido diagnosticada con una dolencia considerada irreversible, acudió a mis enseñanzas no buscando una cura milagrosa, sino una manera de encontrar paz. Le enseñé a formar en su mente la imagen de su cuerpo sano, a imaginarse cada noche caminando por un jardín en primavera, sintiendo la fuerza en sus piernas, el aire fresco en sus pulmones, la alegría de moverse sin dolor. Le pedí que repitiera en voz baja cada mañana: la vida divina me renueva ahora. Le enseñé a no hablar de la enfermedad, a no consultarlo con nadie, a no evaluar sus síntomas, sino a concentrarse en la imagen de salud ya lograda. Al principio lo hizo sin mucha fe, pero con el paso de las semanas, algo empezó a cambiar. No en el cuerpo primero, sino en la mente. Empezó a sentirse viva, agradecida, incluso antes de ver resultados, y cuando menos lo esperaba,
Su médico le dijo que los análisis habían cambiado. No fue un milagro, fue una siembra correcta, una imagen bien sostenida. Una afirmación constante, un sentimiento interior que se hizo carne. La ley respondió, siempre lo hace. Este principio puede aplicarse a cualquier deseo legítimo. Pero debe hacerse con método, no con entusiasmo momentáneo. Por eso recomiendo un ejercicio diario, sencillo y poderoso, que puede convertirse en el hábito más transformador de tu vida. Cada noche, antes de dormir, siéntate en silencio. Relaja el cuerpo, cierra los ojos. Elige un solo deseo, uno solo, no varios al mismo tiempo, y forma la imagen correspondiente. Visualízate ya viviendo esa realidad. No te apresures, habita la imagen. Agrega detalles. Camina dentro de ella. Si es una casa, recórrela mentalmente. Si es una relación, siéntela ya en armonía. Si es salud, siente ya la energía. Luego formula en voz baja una afirmación que acompañe esa imagen. Que sea clara, corta, vibrante. Por ejemplo, estoy en paz con mi mundo. Dios me guía. Mi bien fluye hacia mí. Y por último siente. No te conformes con ver. Siente la dicha, la gratitud, la certeza de que eso ya está sucediendo. Luego duerme en ese estado. No hables más, no analices, no pidas señales, simplemente duerme, sabiendo que has sembrado. Esta práctica, si se realiza con fidelidad durante semanas, transforma el alma. Porque el alma profunda comienza a aceptar como reales esas imágenes, esas palabras, esos sentimientos. Y empieza a reorganizar todo el campo energético de tu vida, para manifestarlos. El subconsciente es obediente, pero exige coherencia. No puedes sembrar salud por la noche y cosechar enfermedad con tus palabras durante el día. No puedes sembrar prosperidad y andar repitiendo frases de carencia. La siembra debe ser constante, sostenida, congruente. La oración eficaz no se interrumpe, no se contradice, no se discute, se afirma, se siente, se sostiene. Una advertencia final: esta técnica no es una vía para manipular la realidad, ni para imponer la voluntad personal. No se trata de atraer lo que se quiere desde el ego, sino de darle forma visible al bien que ya fue concebido en el espíritu. No fuerces, no exijas, no midas resultados. Si la imagen, la palabra y el sentimiento han sido sembrados con claridad y constancia, la manifestación será inevitable. No tienes que producirla tú. Tu tarea es sembrar. La ley se encarga de hacerla crecer. Afirmación para hoy: el bien de Dios se manifiesta en mí, porque he sembrado la imagen correcta, la palabra justa y el sentimiento puro. Capítulo 4. Soltar con fe. Después de orar, se debe soltar el resultado y confiar en la acción de Dios. En el proceso de la oración científica, hay un momento decisivo que separa al orante eficaz del que repite fórmulas sin resultados. El instante en que, habiendo formulado el deseo con claridad, habiéndolo impreso en el subconsciente con imagen, palabra y sentimiento, el alma debe soltar el resultado, entregarlo completamente a la acción de la ley y confiar sin titubeos en la operación invisible de Dios. Este paso, que muchos omiten o ejecutan mal, es tan esencial como la siembra misma, porque una semilla plantada no puede ser vigilada cada hora, ni desenterrada para verificar su crecimiento. La ley requiere descanso, silencio, espera confiada. Y ese descanso no es pasividad, es participación elevada en la obra de Dios. Es decir, quien ora científicamente debe aprender a dejar de interferir. Cuando Jesús pronunció aquellas palabras registradas en Mateo 6:8. Vuestro Padre sabe lo que necesitáis, antes que vosotros le pidáis, estaba revelando un secreto profundo sobre la naturaleza de la oración y la acción divina. No estaba diciendo que la oración es inútil, estaba diciendo que el propósito de la oración no es informar a Dios sobre nuestras carencias, como si Él las ignorara, sino alinear nuestra conciencia con una verdad que ya ha sido decretada en el plano espiritual. La oración no convence a Dios de actuar, nos convence a nosotros de recibir. La oración no activa a Dios, activa nuestra receptividad. Y cuando esta receptividad ha sido establecida por la imagen clara, la palabra justa y el sentimiento correcto, solo resta una cosa: dejar la petición en manos del Espíritu, sin ansiedad, sin vigilancia obsesiva, sin dudar de su cumplimiento.
Este momento de soltar es una forma superior de fe. Porque la fe no consiste en esperar pasivamente que algo suceda, ni en repetir con insistencia desesperada para que una situación cambie. La fe auténtica es la certeza tranquila de que lo que es sembrado en el plano invisible será manifestado en el tiempo perfecto, bajo las condiciones ideales, de la manera más armoniosa, y sin que mi mente personal tenga que controlar el proceso. Esta certeza no es arrogancia, es humildad, porque reconoce que hay una inteligencia infinita operando. Que conoce caminos que yo no veo, que entiende tiempos que yo no manejo, y que manifiesta resultados que a menudo superan mis previsiones más elevadas. Y por eso quien ha orado con ciencia debe también aprender a retirarse mentalmente del resultado. No seguir pensando en el cómo, en el cuándo, en el quién o en el dónde. Porque eso sería volver a tomar en las manos la semilla que ya fue plantada. Este principio puede parecer difícil al principio, porque la mente humana, habituada al control, tiende a confundir acción con ansiedad y responsabilidad con preocupación. Pero en el plano espiritual, la acción verdadera después de la oración no es hacer más, sino confiar más profundamente. No es intervenir en lo invisible, sino actuar en lo visible con paz interior, sabiendo que el resultado ya está en camino. Esto no significa que uno deba volverse pasivo o negligente. Significa que las acciones que realices después de orar deben nacer de la certeza, no de la desesperación, de la guía interior, no del impulso caótico de quien teme que Dios no actuará si no lo apura. Permíteme ilustrar esto con una imagen simple pero reveladora. Imagina que has escrito una carta importante. La has redactado con cuidado, la has sellado, la has puesto en el sobre correcto y la has colocado en el buzón. ¿Qué haces después? La vuelves a sacar para verificar que sigue ahí. La abres para confirmar que el contenido es el correcto. Persigues al cartero para asegurarte de que la entrega. No, una vez que has confiado en el sistema, dejas la carta y das por hecho que llegará a su destino. Así también ocurre con la oración. Una vez que has formulado tu deseo desde el Cristo interno, lo has visualizado con claridad, lo has afirmado con poder y lo has sentido con verdad, lo colocas en el buzón espiritual del subconsciente. Lo entregas a la ley de Dios y no vuelves a abrir ese sobre. No repites la oración con ansiedad, ni revisas los síntomas, ni calculas posibilidades. Simplemente dices, suelto y confío. Y prosigues con tu vida, sabiendo que la respuesta ha sido activada. Este acto de soltar es también un acto de amor. Porque quien ama a Dios confía en su presencia activa en su vida. Y quien se ama a sí mismo no se tortura esperando señales. La mente ansiosa bloquea el flujo de la energía divina. La vigilancia constante detiene el crecimiento interior. La insistencia obsesiva paraliza la ley. No porque Dios se ofenda, sino porque el subconsciente necesita una señal clara de que tú ya has recibido interiormente lo que has pedido. Y esa señal es tu actitud de paz. No tu insistencia verbal, no tu ayuno, no tus sacrificios. Tu paz. Cuando el alma está en paz, la señal es inequívoca. Estoy listo para recibir. Y la ley responde, ¿pero qué hacer si el pensamiento del deseo vuelve una y otra vez a la mente? ¿Qué hacer si la ansiedad se insinúa, si la duda regresa? En ese caso no repitas la oración original como si no hubiese sido escuchada. En lugar de eso realiza una oración de mantenimiento. Reafirma tu confianza en la acción de Dios, no tu petición. No digas, por favor hazlo, di, gracias Padre, porque ya está sobrando. No digas, ¿cuándo llegará? Di, tu tiempo es perfecto. No digas qué debo hacer, di, me dejo guiar en paz. Esta forma de oración no busca apurar el resultado. Busca recordarte que la obra ya ha comenzado. Sé cómo mirar al cielo después de sembrar, no buscas la planta, contemplas la lluvia con gratitud, sabiendo que su labor es silenciosa pero eficaz. Existen personas que, habiendo orado bien, sabotean la manifestación por esta falta de soltura. Hablan de fe, pero viven en angustia. Afirman prosperidad, pero se preocupan cada día por sus cuentas. Declaran salud, pero consultan sus síntomas con obsesión. Estas contradicciones mentales neutralizan el poder de la oración. La ley no castiga, pero exige coherencia. La duda no impide la acción de Dios, pero retrasa tu disposición a recibir,
Por eso Jesús decía: todo lo que pidáis en oración, creyendo, lo recibiréis. Y también no dudéis en vuestro corazón, porque el corazón que duda cierra la puerta, y el que confía la abre de par en par. Para practicar este principio, propongo un ejercicio de gran eficacia espiritual. Después de haber orado correctamente, es decir, después de haber visualizado, afirmado y sentido, repite con lentitud, varias veces, la afirmación: suelto y confío. Hazlo en voz baja o en silencio, pero con atención plena. Cada vez que el pensamiento quiera volver al resultado, redirígelo suavemente hacia esa afirmación. No luches contra la ansiedad. No combatas la duda, simplemente reemplázalas por la certeza. Di: ya he orado, ya he sembrado. Ahora suelto y confío. Y si esa actitud se mantiene durante días o semanas, no importa cuánto tiempo tome la manifestación externa, la paz interna será el primer milagro que experimentarás. Y esa paz no es solo un alivio emocional, es una prueba de que el alma ha entendido, por fin, cómo opera la ley del bien. Algunos preguntarán: ¿y si no llega? ¿Y si lo que pido no es correcto? ¿Y si Dios quiere otra cosa para mí? A estos les respondo: si has formulado tu deseo desde el Cristo interno, no puede ser equivocado. Si lo has purificado, si lo has sentido como bien, si lo has entregado sin apego, entonces tu deseo está en armonía con tu alma. Si alguna forma externa cambia, será porque una forma mejor está en camino. El bien no se retrasa, solo se ajusta a su expresión más perfecta. Suelta tu apego a las formas. Confía en la esencia del bien. La ley jamás responde con menos de lo que has pedido. Siempre responde con más, si lo sabes recibir. Afirmación para hoy: suelto y confío. La obra de Dios ya está en marcha, y yo descanso en su perfección. Capítulo 5. La oración silenciosa. El poder de la oración sin palabras, desde la unión íntima con Dios. La forma más elevada de oración no es verbal, ni conceptual, ni siquiera emocional. La forma más profunda de orar es el silencio. Un silencio sin angustia, sin vacíos, sin urgencias. Un silencio que no espera algo, sino que lo contiene todo. Un silencio no de labios apretados, sino de alma abierta. La oración silenciosa es la unión sin forma entre el alma y su fuente. Es la expresión más íntima de comunión con Dios, sin necesidad de mediaciones. No busca convencer, no exige pruebas, no formula deseos, simplemente se sumerge en la presencia, y desde allí lo irradia todo. El ser humano moderno, aún en tiempos antiguos, ha desarrollado una relación con la oración basada en el sonido, en la articulación de frases, en la repetición de fórmulas. No hay nada incorrecto en ello, pero es solo el comienzo del camino. Porque las palabras, por más nobles que sean, solo pueden apuntar hacia lo infinito, no contenerlo. Cuando el alma madura en la experiencia espiritual, cuando ha practicado la afirmación, cuando ha visualizado el bien, cuando ha soltado con confianza, se da cuenta de que el siguiente paso no es hacer más, sino simplemente estar. Estar con Dios, estar en Dios. Sin pedir, sin imaginar, sin pronunciar. Estar en silencio. Y en ese estar, ocurre la verdadera oración. Jesús mismo, en su ministerio, buscaba esta dimensión silenciosa. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 6, versículo 12, nos revela un detalle que muchos pasan por alto. En aquellos días, él fue al monte a orar, y pasó la noche orando a Dios. ¿Qué hacía Jesús durante una noche entera en el monte? ¿Acaso hablaba sin cesar? Repetía frases durante horas. Difícilmente. Quien ha alcanzado esa unión con el Padre no necesita muchas palabras. Lo que hacía Jesús era permanecer en la presencia, alinearse con el silencio divino. Descansar en el centro donde la voluntad humana se funde con la voluntad de Dios. Porque es allí, en ese silencio profundo, donde la oración verdadera se convierte en verdad viviente. La mente superficial teme el silencio. Acostumbrada a la distracción, al ruido, a la necesidad de pensar, hablar, analizar, busca llenar cada espacio con contenidos mentales. Pero el alma real, profunda, anhela el silencio como la semilla anhela la tierra. En el silencio el alma no se disuelve, se revela. En el silencio Dios no se oculta, se manifiesta. Porque Dios no es un pensamiento que pueda expresarse en frases,
Es un principio que solo puede experimentarse en el vacío fecundo del alma dispuesta. Por eso la oración silenciosa no es un método pasivo, sino un ejercicio activo de presencia. Estar consciente, sin juicio. Estar disponible, sin exigencias. Estar disponible, sin exigencias. La verdadera oración silenciosa es un acto de voluntad espiritual. Se decide. No se espera que llegue por sí sola, ni se improvisa de manera perezosa. Se cultiva, se escoge cada día. Se practica, no como evasión, sino como comunión. Es importante comprender que el silencio aquí no es ausencia de sonido, sino ausencia de ego, ausencia de ruido interior, ausencia de necesidad compulsiva de controlar. Es un campo fértil, donde el alma reconoce a Dios no como un ente distante, sino como su propia sustancia. Para alcanzar esta forma de oración, es necesario reservar un momento cada día, preferiblemente en la noche, cuando las tareas han cesado, para entrar en este estado sin forma. El ejercicio que propongo es simple, pero profundamente transformador. Antes de dormir, apaga las luces, siéntate en tu cama o en una silla firme. Cierra los ojos, no hables, no repitas afirmaciones, no visualices, solo siente que estás en la presencia. Reconoce que Dios es, nada más, deja que tu respiración fluya. Si surgen pensamientos, no los sigas, no los combatas. Obsérvalos y déjalos pasar, como nubes que cruzan el cielo. Cada vez que te pierdas en uno, vuelve suavemente al centro. Vuelve al reconocimiento, Dios está aquí. Quédate así durante 10 minutos, o más, si deseas. No busques resultados. No esperes experiencias místicas, solo cultiva la presencia. Hazlo cada noche. Con el tiempo, notarás que algo se ordena dentro de ti. Tu descanso será más profundo. Tus días serán más claros. Y cuando debas orar con palabras, las palabras estarán llenas de este silencio. Esta forma de oración está relacionada con otra enseñanza poderosa del apóstol Pablo. En su primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orad sin cesar. ¿Qué significa esto? ¿Acaso se nos pide repetir oraciones todo el día, de forma mecánica? No. Orad sin cesar, no es hablar sin cesar. Es vivir en una actitud permanente de conciencia de Dios. Es estar orando incluso cuando no estás diciendo nada. Es vivir cada acción cotidiana, comer, caminar, hablar, trabajar. Con la conciencia silenciosa de que Dios está en ti, contigo, y como tú. Esta es la oración continua. Esta es la vida espiritual verdadera, un corazón que no se desconecta de su fuente, aunque los labios permanezcan cerrados. Y aquí está la gran paradoja: cuando aprendes a orar en silencio, todo lo demás se alinea. Los problemas se resuelven con menos esfuerzo. Las ideas llegan con claridad, las decisiones se toman con paz, no porque el silencio sea una técnica mágica, sino porque en el silencio el alma deja de resistir al bien. Deja de imponer condiciones, deja de interrumpir la sabiduría divina. Y cuando eso ocurre, la vida fluye sin trabas. No hay necesidad de luchar, porque la corriente del espíritu te lleva, te guía, te sostiene. Pero este silencio debe ser practicado con respeto, no como una forma de evitar el mundo, sino como un modo de volver a él con mayor lucidez. El silencio no te aleja de la vida, te introduce en ella por la puerta del alma. En el silencio reconoces tu verdadera identidad. No eres el cuerpo, ni los pensamientos, ni los deseos pasajeros. Eres la conciencia misma en la que todo eso aparece. Eres el reflejo vivo del principio. Eres el Cristo interno manifestando a Dios. Y al entrar en el silencio, te reconoces como tal. No con palabras, no con emociones, sino con certeza callada. Muchos buscan a Dios fuera de sí. Lo buscan en voces ajenas, en ceremonias, en rituales. Pero quienes lo han encontrado de verdad, saben que Dios se revela en el silencio profundo del corazón dispuesto. Allí no hay espectáculo, ni fenómeno, ni exaltación. Solo presencia, solo ser. Y ese ser es la respuesta a toda oración. Porque en el fondo, más allá de nuestros deseos y peticiones, lo que anhelamos es eso, sentirnos uno con el origen. Y esa unión no se logra hablando mucho, sino callando internamente.
Afirmación para hoy: en el silencio, reconozco a Dios. En la quietud, recibo su paz. Y en esa paz, oro sin cesar. Capítulo 6. El tratamiento espiritual científico. ¿Cómo aplicar un tratamiento sistemático y ordenado para lograr una manifestación específica? La oración, cuando se aplica con comprensión espiritual, se transforma en un tratamiento científico. Esta palabra, tratamiento, no es una metáfora ni una licencia poética. Es la descripción precisa de una operación mental rigurosa, dirigida, consciente, ejecutada con método y propósito definido, como el médico que prescribe un remedio según el diagnóstico. El orante científico prescribe a su conciencia una serie de pensamientos que, si son mantenidos con claridad y sentimiento, reorganizan las condiciones invisibles que preceden a toda manifestación. Porque no nos cansemos de repetirlo, nada ocurre en lo visible que no haya sido previamente decretado, afirmado y sentido en el plano invisible del pensamiento. El tratamiento espiritual científico es el arte de influir sobre el subconsciente de manera consciente, a través de la verdad, y como la verdad es orden, el tratamiento también lo es. No se improvisa, no se repite de forma emocional, no se ejecuta al azar, requiere estructura, exactitud, y una profunda fe en la ley que rige la mente. Porque no es el entusiasmo lo que genera resultados, sino la fidelidad al principio. Quien lo comprende puede transformar cualquier situación, una dolencia física, una crisis financiera, una relación deteriorada, una confusión interior. Todo puede ser reordenado desde la mente, si se sigue el método. Este método consta de 5 pasos esenciales. Cada uno tiene su función específica. Saltar uno es debilitar el tratamiento. Alterar el orden es comprometer la eficacia. Por eso los presento aquí con todo detalle, para que quien desee practicar la oración científica no tenga excusa en su ejecución. Reconocimiento. Este primer paso establece la base sobre la cual se edifica todo el tratamiento. Consiste en reconocer la naturaleza de Dios como principio eterno, presente, perfecto, activo. No se trata de un reconocimiento superficial o teórico. Se trata de traer a la conciencia el hecho de que Dios es todo lo que existe, que su presencia llena el espacio, que su inteligencia ordena la vida, que su amor sostiene cada átomo del universo. Aquí no se menciona el problema, no se habla de síntomas, no se describe la situación negativa, solo se afirma la verdad sobre Dios. Este acto prepara el terreno mental, abre la puerta del subconsciente, crea un espacio sagrado. Ejemplo: Dios es vida infinita, Dios es amor activo, Dios es inteligencia creadora, Dios es la única causa y el único poder, Dios es bien, y este bien se expresa ahora. 2. Unificación. Una vez reconocida la naturaleza de Dios, el segundo paso consiste en declarar, con convicción, que yo soy uno con ese Dios. Que no hay separación entre su ser y mi ser, que no hay distancia entre su inteligencia y mi mente. Que la vida de Dios es mi vida ahora. Esta es la afirmación de la filiación espiritual. No basta con decir Dios es bueno, hay que decir Dios es mi bien. Esta es la clave, porque la oración no es contemplación de un ideal externo, sino activación de una verdad interna. Ejemplo: yo soy uno con Dios. Su vida fluye en mí, su sabiduría me guía, su amor me sostiene. No hay separación, yo soy expresión viva de su naturaleza. Afirmación. Aquí es donde se formula con claridad el resultado deseado. Pero atención, no se pide, no se suplica, no se ruega, se afirma la verdad como ya realizada. Este paso es el corazón del tratamiento. Es el momento de decretar lo que se desea manifestar, no como futuro incierto, sino como presente espiritual, porque en el plano de la mente divina todo ya está hecho. No se trata de pedir salud, sino de afirmar, la salud de Dios se manifiesta en mí ahora. No se trata de esperar solución, sino de declarar, esta situación se ordena por la sabiduría divina que actúa ahora mismo. Las palabras deben ser firmes, claras, sencillas, afirmativas, deben ser sentidas como realidad. No se trata de sugestión, sino de verdad. Ejemplo: toda apariencia de dolencia desaparece. Cada célula de mi cuerpo se alinea con la vida de Dios. Siento fuerza, claridad, bienestar. Estoy sano en cuerpo y alma. 4. Gratitud. Este paso eleva la vibración del tratamiento.
y sella la fe en su cumplimiento. No es un agradecimiento vacío. Es el reconocimiento emocional de que lo afirmado ya está obrando. La gratitud no se practica como un favor, sino como un poder. Agradecer antes de ver el resultado es prueba de que ya se ha recibido internamente. Es un acto de fe en acción. Es la demostración de certeza. Siento que esto conociéndolas. Este paso transfiere el deseo desde el consciente al subconsciente. Ejemplo: gracias Padre, porque esta oración es escuchada. Gracias Espíritu Santo, porque la verdad se manifiesta ahora. Gracias Dios mío, por tu perfecta obra. Liberación. El último paso es dejar ir la oración. Soltar el resultado. Confiar. Como explicamos en el capítulo anterior, la mente debe retirarse del proceso con paz y seguridad. Este paso implica cortar cualquier lazo mental con la duda, la vigilancia, el miedo. Significa decir: he hecho mi parte, ahora dejo actuar a la ley. Sin este paso, el tratamiento se debilita, porque retener el deseo con ansiedad es contradecir la fe. Liberar no es descuido, es dominio. Ejemplo: esta oración está cumplida. La ley de Dios actúa, yo suelto y confío. He hablado la verdad, y la verdad se manifiesta. Ahora bien, para que este tratamiento no quede en la abstracción, veamos cómo se aplicaría a un caso concreto. Una persona que atraviesa una dolencia física. El tratamiento completo sería así: reconocimiento. Dios es vida, Dios es salud, Dios es la única realidad. No hay enfermedad en el principio. La vida de Dios es eterna, perfecta, vibrante. Unificación, fiaqueción asunediapori. Esa vida es mi vida ahora. La salud de Dios circula por cada parte de mi ser. Estoy unido a la fuente. No hay separación, estoy lleno de la fuerza divina. Afirmación: mi cuerpo responde ahora a la verdad espiritual. Cada célula se renueva, cada órgano cumple su función en armonía. Me siento fuerte, claro, liviano, lleno de energía. La salud perfecta se manifiesta aquí y ahora. Gratitud. Gracias Dios, porque tu obra es perfecta. Gracias, porque esta curación ya se está realizando. Gracias, porque la salud es mi estado natural. Liberación. Dejo ir esta oración. No vigilo. No dudo. Confío en la ley. La verdad se manifiesta. Está hecho. Este tratamiento debe repetirse 1 o 2 veces al día, en silencio, con atención plena. No más, no con ansiedad, no con urgencia, solo con fidelidad. No se trata de convencer a Dios, sino de convencer al subconsciente de una verdad espiritual, ya existente. Y cuando esa verdad es sembrada con claridad, repetida con constancia, sentida con poder y soltada con confianza, la manifestación es inevitable. Quien practica este método con rigor, constancia y fe, desarrollará el más alto de los poderes espirituales, la capacidad de ordenar su vida según la verdad. Ya no reaccionará al mundo externo, sino que lo reconfigurará desde el interior. Porque sabrá que toda forma externa es el reflejo exacto de un equivalente mental previamente establecido. Y el tratamiento espiritual es el instrumento para construir esos equivalentes con precisión. Afirmación para hoy: este tratamiento es ley, se cumple, está hecho. Y yo descanso en su cumplimiento. Capítulo 7. Obstáculos mentales y cómo desactivarlos. Identificar y disolver dudas, miedos y resistencias internas. El alma humana, aunque dotada del poder creador del pensamiento, no opera en un vacío. La mente que ora, afirma y visualiza puede también, en el mismo acto, dudar, temer y resistir. Y es aquí donde se presenta una de las causas más frecuentes por las que una oración, aún correctamente formulada, no produce el resultado esperado, porque lo que impide la manifestación no es la mala voluntad de Dios, ni la falta de mérito, ni el tiempo equivocado, sino la presencia activa de obstáculos mentales, que bloquean, distorsionan o sabotean la acción de la ley. Todo tratamiento espiritual exige, por tanto, una inspección cuidadosa del terreno interior. No basta con sembrar, hay que asegurarse de que la tierra esté libre de piedras, maleza y raíces viejas que impidan el crecimiento. El primer y más común de estos obstáculos es la duda. No la duda superficial, sino la que se anida en lo profundo, en la mente emocional,
en el subconsciente. Puede que la persona afirme con sus labios, confío en Dios, y sin embargo albergue dentro de sí una voz constante que susurra, esto no funcionará. Y si no pasa nada, yo no merezco tanto bien, quizá Dios quiere otra cosa para mí. Estas ideas no siempre son conscientes. A menudo se manifiestan como una inquietud persistente, una necesidad de ver resultados rápidos, una tendencia a comparar con otros, o una compulsión por repetir la oración como si de un conjuro se tratase. La duda no grita, pero envenena. La duda no niega abiertamente, pero neutraliza la energía creadora. Y como todo pensamiento tiene poder, la duda también crea bloqueo, confusión, frustración. El segundo obstáculo es el miedo. El miedo es la antítesis de la fe. Donde hay fe, hay paz. Donde hay miedo hay turbulencia. El miedo proyecta imágenes que se contraponen a las afirmaciones hechas en la oración. Se visualiza el fracaso, se teme la pérdida, se anticipa el dolor. Y como ya hemos aprendido, el subconsciente no distingue entre lo temido y lo deseado, simplemente obedece la imagen dominante. Así, una persona puede orar por salud, pero temer la recaída. Puede orar por abundancia, pero temer la ruina. Puede orar por amor, pero temer el abandono. Y esas emociones generan imágenes mentales tan vívidas como las que se formulan en el tratamiento. Entonces se produce una contradicción interna, y la ley responde a esa contradicción. El resultado se diluye, se retrasa, se debilita. Un tercer obstáculo, más sutil, es la resistencia. Esta no siempre se presenta como una emoción reconocible, sino como una fuerza interior que rechaza el cambio, que se aferra a lo conocido, que teme la transformación. Puede manifestarse en pensamientos como, no estoy listo, es demasiado bueno para ser verdad, me da miedo lo que viene después, o incluso en una sensación de desasosiego cuando las cosas comienzan a mejorar. Este tipo de sabotaje no siempre se detecta fácilmente, porque puede estar disfrazado de prudencia, de realismo, de modestia. Pero es resistencia, y toda resistencia es una señal de que algo en la mente aún no ha sido redimido por la verdad. ¿Cómo proceder entonces ante estos obstáculos? ¿Cómo desactivarlos sin luchar contra ellos, sin negar su existencia, sin caer en la trampa de enfocar toda la atención en ellos? La respuesta está en la enseñanza del Maestro, en esas palabras aparentemente paradójicas de Mateo 5. No resistáis al mal. Aquí, el término mal no debe entenderse como pecado o malignidad externa, sino como toda apariencia mental que no está alineada con la verdad. Y el mandamiento es claro, no resistáis. Es decir, no luchéis, no peleéis, no os obsesionéis con erradicar lo negativo, porque la resistencia refuerza aquello que se intenta eliminar. Lo que resistes, persiste. Lo que aceptas como irreal, se disuelve por sí solo. Por eso el camino más eficaz no es la confrontación, sino la sustitución. No se combate la oscuridad, se enciende la luz. No se discute con la mentira, se afirma la verdad. No se interroga al miedo, se proclama la fe. Esta es la esencia de lo que llamamos la técnica del sustituto mental. Ante cada pensamiento negativo que surja, duda, miedo, resistencia, no se trata de analizarlo, ni de reprimirlo ni de pelear con él. Se lo reconoce como lo que es, una forma mental sin poder real, y se lo sustituye inmediatamente por su equivalente positivo. Por ejemplo, si surge el pensamiento, no sé si podré con esto, inmediatamente lo reemplazas con, la sabiduría de Dios en mí me guía en todo. Si aparece, esto va a salir mal, afirmas en ese instante, todo lo que ocurre en mi vida es para bien, porque Dios me sostiene. Si el miedo dice, no va a funcionar, tú afirmas, la ley de Dios no falla, ya está obrando. La sustitución debe ser inmediata, consciente, serena, no importa cuántas veces se repita el pensamiento negativo. Lo reemplazas cada vez, sin enojo, sin prisa, sin drama, simplemente, lo sustituyes. Y con el tiempo el subconsciente se reeduca. La mente cambia de cauce. La energía se libera. La oración florece. Esta labor interna puede verse ilustrada por una de las parábolas más profundas del Evangelio, la del trigo y la cizaña, registrada en Mateo 13. Jesús cuenta que un hombre sembró buen trigo en su campo, pero mientras dormía, su enemigo sembró cizaña entre el trigo. Los siervos quisieron arrancar la cizaña de inmediato, pero el amo dijo, no sea que al arrancar la cizaña,
arranquéis también el trigo con ella, dejad crecer ambos juntos hasta la siega. Esta parábola tiene múltiples niveles, pero aplicada a la mente, nos enseña algo crucial: no siempre debemos obsesionarnos con erradicar lo negativo. Debemos simplemente seguir sembrando lo positivo, y en el tiempo de la manifestación, el trigo prevalecerá. La verdad es más fuerte que el error, y si se sostiene con fe, el error se disuelve por sí solo. Nuestra tarea es seguir sembrando el trigo del pensamiento correcto, sin quedar atrapados en el análisis de la cizaña. Esto no significa ignorar los pensamientos negativos, sino no identificarse con ellos. Un pensamiento negativo que aparece y es sustituido de inmediato pierde su poder. Es como una sombra que se disipa ante la luz. Pero si se le teme, se le resiste o se le alimenta, crece. Por eso el verdadero trabajo interior consiste en mantener la mente tan entrenada, tan alerta, tan fiel a la verdad, que ningún pensamiento contrario tenga espacio para arraigarse. Esta vigilancia no es tensión. Es atención amorosa. Es estar despierto. Es vivir orando, no de labios, sino de pensamiento. Es transformar cada instante en una oportunidad para reafirmar el bien. Y poco a poco, este trabajo mental se convierte en una segunda naturaleza. Ya no es necesario forzarlo, se vuelve hábito. Y cuando la mente está habituada a pensar en términos de verdad, todo el ser se ordena. La oración se vuelve natural. La fe se vuelve constante. La manifestación se vuelve inevitable. Afirmación para hoy: cada pensamiento negativo se disuelve ante la verdad. Mi mente está entrenada en la fe, y todo obstáculo es ahora transformado en camino. Capítulo 8. La oración en tiempos de prueba. ¿Cómo orar cuando todo parece estar en contra? Hay momentos en la vida en que todo lo visible parece conspirar contra la paz. Circunstancias difíciles se suceden unas a otras. Personas en quienes confiábamos fallan, el cuerpo manifiesta dolencias, las puertas se cierran, las noticias traen miedo, el alma parece atrapada entre fuerzas opuestas. Estos son los tiempos de prueba, no pruebas impuestas por un Dios castigador, porque ese Dios no existe, sino pruebas que surgen cuando las estructuras mentales que hemos mantenido durante años comienzan a resquebrajarse para dar paso a una conciencia más alta. Son los momentos en que el alma es llamada a crecer. Y para hacerlo debe dejar atrás creencias antiguas, apegos inútiles y falsas seguridades. La apariencia de caos no es el fin de la obra, es el principio de una transformación. En estos momentos de aparente oscuridad, la oración cobra una importancia suprema. Pero no cualquier oración. No la súplica desesperada. No el clamor sin rumbo. No la repetición mecánica de frases vacías. La oración verdadera en tiempos de prueba es un acto de dominio interno. Una afirmación de fe profunda en medio de la tormenta. Una declaración de autoridad espiritual por encima de toda evidencia visible. Es fácil orar cuando todo fluye, es allí donde se aprende, pero es en el valle oscuro donde se demuestra lo aprendido. Es en la hora amarga donde la oración revela su verdadero poder. No solo para cambiar las circunstancias, sino para sostener el alma mientras las circunstancias maduran hacia su resolución. El Salmo 23 contiene una de las declaraciones más poderosas jamás escritas sobre este tema. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Este versículo no dice que evitarás el valle, ni que no habrá sombras, ni que la muerte no acechará. Lo que dice es que la presencia de Dios estará contigo en medio del valle, y que esa presencia basta para que no haya temor, no porque no existan peligros, sino porque la conciencia de Dios neutraliza el miedo. Esto no es poesía espiritual, es una ley del alma. Donde hay conciencia de Dios, el miedo se disuelve. No hay espacio para ambos. O estás identificado con el temor, o estás identificado con el principio. No puedes estar en ambos a la vez. Cuando atravieses un tiempo de prueba, debes hacer de tu oración, no un lamento, sino una plataforma. No un pedido débil, sino una proclamación firme. Tú estás aquí para reinar sobre tu mundo mental, no para arrastrarte bajo el peso de las apariencias. La oración que transforma no se dirige al miedo, se dirige a la verdad. Y aunque el cuerpo tiemble, y los pensamientos se agiten, y las lágrimas surjan, la oración firme sostiene el eje. Es entonces cuando se dice: Dios gobierna esta situación ahora.
Y se repite esa afirmación no como fórmula mágica, sino como martillo espiritual que rompe la roca de la ilusión. Un testimonio conmovedor ilustra este poder. Durante los años de guerra en Europa, una madre sola, con 3 hijos pequeños, vio cómo su ciudad era bombardeada cada noche. El miedo, la escasez, la incertidumbre eran constantes. Cada vez que sonaban las alarmas, ella debía correr con los niños al refugio más cercano. Al principio, oraba con ansiedad: Dios mío, no permitas que nos ocurra nada. Pero no hallaba paz, se sentía cada vez más agotada. Un día, recordó una afirmación que había leído en un tratado espiritual. Dios gobierna este lugar, Dios gobierna esta hora, Dios gobierna este cuerpo. Esa noche, cambió su oración. En lugar de pedir protección con desesperación, declaró, con voz firme y tranquila, aún mientras bajaban las escaleras del refugio: Dios gobierna esta situación ahora, su ley está aquí, su amor nos rodea. Esa noche durmió en paz por primera vez en semanas, y aunque los bombardeos continuaron por meses, su casa nunca fue tocada, y su espíritu se fortaleció. Este no es un caso aislado. La historia espiritual está llena de hombres y mujeres que en medio del peligro, la enfermedad, la pérdida o la injusticia, eligieron orar desde la autoridad, no desde el miedo. Porque sabían que la oración no es solo una herramienta para cambiar las cosas externas, sino el medio por el cual el alma se alinea con su fuente y gobierna su mundo interno. Y cuando el mundo interno está en orden, lo externo inevitablemente se reconfigura. Pero, ¿cómo orar con autoridad cuando todo parece derrumbarse? ¿Cómo afirmar el bien cuando todo indica lo contrario? El secreto está en entender que la verdad no cambia por la apariencia, que la ley de Dios no se interrumpe por la crisis, que el principio no es afectado por el caos. Por eso, en medio de cualquier prueba, tu oración debe comenzar por el reconocimiento. Dios está aquí. No importa lo que ocurra, Dios está, su presencia no se ha retirado, su obra no se ha detenido, su bien no ha dejado de fluir. Y si repites eso, si te sumerges en ello, si lo haces tu centro, entonces verás cómo la tormenta comienza a perder poder. La oración en tiempos de prueba debe practicarse con disciplina. No se reza solo cuando el ánimo lo permite. Se ora como se respira, por decisión, no por impulso. Cada mañana, al despertar debes declarar: Dios guía este día. Su voluntad se cumple en mí. Cada noche, antes de dormir. Todo está bajo la ley. Todo es orden. Todo es bien. Y durante el día, si las noticias te inquietan, si una conversación te perturba, si una situación parece derrumbarse, detente por un momento y afirma en silencio: Dios gobierna esta situación ahora. Esa frase es una espada. Corta la ilusión, penetra el miedo, restablece el orden mental. No permitas que el caos exterior determine tu estado interior. Tu alma no es rehén de las circunstancias. Eres hijo de Dios. El principio eterno está en ti. El Cristo mora en tu conciencia. No estás solo. No estás perdido. No estás olvidado. La oración te lo recuerda, y si perseveras en ella, aún en medio del fuego, experimentarás esa paz que no depende de los hechos, sino de la verdad. Esa paz que Jesús llamó la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa paz que no puedes explicar, pero que te sostiene. Y que es, en sí misma, la mayor respuesta. Porque a veces, la situación externa no cambia de inmediato. Pero tu paz interior cambia, y cuando eso ocurre, la transformación ya ha comenzado. La oración no es un interruptor, es una corriente. Y si te mantienes en ella, llegará un momento en que el valle se abrirá, la sombra se disipará, y verás con claridad lo que antes parecía imposible. Afirmación para hoy: Dios gobierna esta situación ahora. Su sabiduría ordena cada detalle. Su amor me envuelve, su paz me sostiene. Nada me separa de la verdad. Capítulo 9. La oración y la prosperidad. Orar científicamente para atraer dinero, oportunidades y seguridad sin avidez. El deseo de prosperar no es pecado. La necesidad de dinero, vivienda, alimento o recursos, no es una señal de debilidad espiritual, sino una expresión legítima de la vida humana. Pero para que la oración relacionada con la prosperidad sea efectiva, debe liberarse de la confusión,
la culpa o la avidez. El dinero es un símbolo. No es un poder en sí mismo. No es un enemigo. No es un dios. Es una forma concreta en la que el principio se expresa como sustancia organizada para servir al hombre. En sí mismo, el dinero es neutral. La actitud hacia él es lo que define su impacto espiritual. Muchos oran por prosperidad desde el miedo. Piden por desesperación. Visualizan con ansiedad. Y por eso no reciben. Porque en el plano espiritual, no se atrae lo que se pide con angustia, sino lo que se afirma con conciencia de ley. No hay una sola oración de Jesús donde se vea súplica por lo material. Y sin embargo, multiplicó panes, extrajo dinero del pez, bendijo lo poco hasta que fue abundante. ¿Por qué? Porque no estaba condicionado por la forma, vivía en la certeza de la fuente inagotable. Y quien vive en esa conciencia, manifiesta sin luchar. El punto de partida, entonces, es la comprensión de que Dios es la fuente de todo bien. No el empleador, no el mercado, no las herencias, no la suerte, no las personas, solo Dios. Y cuando el alma reconoce esto no como un concepto piadoso, sino como una verdad absoluta, entonces comienza a vivir en la ley de la oferta y la demanda espiritual. ¿Qué significa esta ley? Que para toda demanda legítima, no caprichosa, no codiciosa, sino alineada con el propósito del alma, existe ya, en el plano invisible, una oferta correspondiente, lista para manifestarse en cuanto la conciencia esté preparada para recibirla. Dicho de otra manera, el universo está diseñado para satisfacer las necesidades del alma que ora desde la fe, no desde el miedo. Si tú necesitas una solución económica, un nuevo empleo, un aumento de recursos, un camino financiero más fluido, lo primero no es buscar afuera, sino orar científicamente. Orar para reconocer que la oferta ya existe, y que tu tarea es abrir la mente a ella. La oración por prosperidad no es la súplica de un mendigo, sino el decreto de un hijo del Altísimo, que reclama su herencia espiritual. No se pide lo que no existe, se afirma lo que ya fue concedido en el plano de la mente divina. Recuerdo el caso de un hombre joven, que en los días más duros de la recesión, vino a verme con desesperación. Había sido despedido de su empleo, tenía familia que mantener, y los ahorros escaseaban. Me pidió una oración. Le respondí, ¿estás dispuesto a aceptar la ley? Me dijo que sí, entonces le enseñé el tratamiento espiritual científico aplicado a la prosperidad. Cada día, durante 2 semanas, lo repitió con fidelidad. No salió corriendo a buscar trabajo como loco, no golpeó puertas sin dirección. Primero, reconoció la fuente. Afirmó su unidad con ella. Declaró su derecho a una manifestación específica. Agradeció por adelantado. Soltó con fe. Al día número 13, sin haber enviado solicitud alguna, un conocido con quien no hablaba hacía meses lo llamó para ofrecerle una posición mejor que la que había perdido. Esa es la ley, y la ley funciona. Pero para que funcione, hay requisitos. No puedes orar por dinero si sientes culpa al recibirlo. No puedes afirmar abundancia si desprecias a los que la tienen. No puedes manifestar seguridad si te pasas el día diciendo que todo está mal. La oración por prosperidad exige coherencia interna. El subconsciente no obedece solo tus palabras, obedece tu estado de conciencia. Por eso, antes de decretar abundancia, limpia tu actitud. Perdona las ideas negativas que heredaste sobre el dinero. Libera toda envidia, todo juicio, toda mentalidad de escasez. Reconoce que el dinero, bien utilizado, es un instrumento de servicio, de expresión y de expansión del bien. El tratamiento espiritual para prosperidad debe ser diario, específico, sentido. A continuación, propongo una secuencia basada en el método científico ya explicado. Reconocimiento. Dios es la fuente inagotable de todo bien, su abundancia es infinita. Su sustancia es perfecta. La mente divina organiza todos los recursos. Nada me falta. Todo está ya provisto. 2. Unificación. Yo soy uno con esa fuente. La sustancia de Dios fluye hacia mí ahora. Soy un canal claro de prosperidad. Nada me separa de mi bien. Estoy alineado con la ley. 3. Afirmación. Declaro que esta necesidad económica está resuelta. El camino correcto se abre. El empleo perfecto se manifiesta. El dinero fluye de forma constante y ordenada. Yo recibo con gratitud.
Gratitud. Gratitud. Gracias Dios, porque esta oración ya está cumplida. Gracias por la provisión visible e invisible. Gracias porque la abundancia fluye sin esfuerzo. Gracias porque estoy sostenido. Liberación. Esta oración está completa. La suelto con paz. La ley actúa. Yo confío. Todo está en orden. Todo está hecho. Además del tratamiento, conviene utilizar decretos breves a lo largo del día, para sostener la conciencia de prosperidad. Aquí algunos ejemplos. El dinero llega a mí en formas esperadas e inesperadas. La sabiduría divina guía mis decisiones financieras. Todo lo que doy con alegría vuelve multiplicado. Yo recibo con fe, uso con sabiduría, y comparto con amor. Es importante aclarar, la oración por prosperidad no tiene como fin acumular, sino vivir con plenitud, cumplir el propósito del alma y servir con libertad. No se trata de tener por tener, sino de expresar la vida sin limitaciones. El dinero nunca debe ser fin en sí mismo, sino un medio. Cuando se ora por él con avidez, se bloquea el flujo. Cuando se ora por él con gratitud, se abre la puerta. Dios no tiene problema con tu abundancia, solo espera que la uses con conciencia. No hay virtud en la escasez. No hay santidad en la miseria. El alma que se expresa plenamente necesita recursos, y esos recursos están disponibles, siempre que la mente deje de limitar, de temer, de resistir. Cada oración por prosperidad debe comenzar por una pregunta honesta. ¿Estoy dispuesto a recibir lo que Dios ya me dio? Si la respuesta es sí, entonces haz tu tratamiento. Mantén tu palabra, observa tus pensamientos, y verás que lo que parecía escaso comienza a multiplicarse. Afirmación para hoy. La abundancia de Dios fluye hacia mí ahora. Todo lo que necesito se manifiesta en perfecta armonía. Prosperar es mi derecho espiritual, y lo reclamo con fe y gratitud. Capítulo 10. La oración y la sanación del cuerpo. Cómo la oración correcta puede restaurar la salud, cuando se alinea con la ley. El cuerpo no es un accidente de la materia, ni un castigo impuesto al alma. Es un templo, es la manifestación concreta de una estructura mental profunda. Cada órgano, cada sistema, cada función refleja una idea sostenida en la conciencia. No existe enfermedad que no tenga primero una raíz en el plano invisible. No existe dolencia que no sea, en algún nivel, una señal del alma que pide orden, verdad y restauración. Y por esta misma razón, no hay dolencia, por más avanzada, arraigada o diagnosticada que sea, que no pueda ser redimida cuando la conciencia retorna al principio. Porque la salud no es un regalo excepcional de Dios, es el estado natural del alma, alineada con su ley. Muchos cometen el error de orar por salud desde una mentalidad de víctima. Ruegan alivio, suplican sanación, claman como si debieran ganarse el favor divino. Pero en realidad la oración eficaz para sanar el cuerpo no es súplica, sino afirmación. No es espera pasiva, sino participación activa. No es un llamado desesperado, sino una reeducación del pensamiento. El cuerpo, como reflejo del alma, responde al tipo de ideas que se le proyectan, donde se mantiene una imagen mental de orden, armonía y vida. El cuerpo se adapta a esa forma. Donde se repiten imágenes de deterioro, miedo o tensión, el cuerpo reproduce ese mandato. Esta es la base espiritual de la curación. Todo en el cuerpo obedece primero a una imagen mantenida en la mente. Jesús comprendía esto con claridad absoluta. No trataba enfermedades, trataba conciencias. No combatía síntomas, corregía creencias. Por eso no decía, mi poder te ha sanado, sino, tu fe te ha sanado. Mateo 9:22. ¿Por qué fe? Porque la fe no es una emoción religiosa. Es una alineación interna con la verdad. Es la capacidad de sostener en la mente una imagen de perfección más fuerte que cualquier evidencia contraria. Es el poder de afirmar el bien en medio del dolor. Esa fe, cuando es firme, sostenida y alimentada con convicción, reordena las vibraciones internas, y el cuerpo obedece. Pero para que esta fe sea operativa, debe eliminarse toda creencia errónea sobre la salud y el cuerpo. Debes liberar la idea de que estás a merced de factores externos, que el cuerpo se deteriora por azar, que la genética es destino, que la edad lo gobierna todo. Estas son supersticiones modernas, no verdades espirituales.
El cuerpo es materia obediente. Es barro moldeable en las manos del pensamiento. Y tú eres quien piensa. Por tanto, eres responsable directo de todo cambio que desees ver en tu salud. La oración eficaz para sanar debe incluir 3 elementos: conciencia de la fuente, limpieza del templo mental y proyección continua de vida sobre el cuerpo. La conciencia de la fuente significa reconocer que Dios es vida. No vida biológica solamente, sino vida como principio universal, constante, inteligente y perfecta. Esa vida fluye por todo lo creado, sustenta galaxias, árboles, mares y cuerpos humanos. No hay carencia de vida en el universo. Lo que hay es obstrucción mental a su libre circulación. La mente, al llenarse de temor, resentimiento, estrés o rechazo, contrae el canal por donde fluye esa fuerza vital. Al orar, lo que se hace es abrir de nuevo ese canal. No se pide que venga algo nuevo, se remueve el obstáculo que impedía su paso. El segundo elemento es la limpieza del templo mental. Aquí se trata de examinar qué pensamientos estás proyectando sobre tu cuerpo. ¿Cómo hablas de él? ¿Cómo lo tratas? ¿Cómo lo imaginas? ¿Lo ves como frágil, envejecido, desgastado, traicionero? ¿O lo honras como vehículo de la divinidad? El cuerpo absorbe lo que piensas de él. Por eso, un ejercicio profundo consiste en sentarte en silencio cada día, cerrar los ojos y recorrer mentalmente cada parte de tu cuerpo, hablándole como a un colaborador fiel. Gracias, corazón, por latir sin cesar. Gracias, pulmones, por llevar vida a cada célula. Gracias, manos, por servir con amor. Gracias, columna, por sostenerme firme. Este acto, repetido con constancia, reprograma la relación con tu cuerpo y crea una nueva atmósfera interna donde la curación se vuelve natural. El tercer elemento es la proyección continua de vida. Es decir, afirmar, una y otra vez, con palabra, visualización y sentimiento, que la vida de Dios fluye por ti, reorganizando, limpiando, reparando, renovando. Esta proyección debe superar la visión limitada del diagnóstico. No se niega la enfermedad, pero tampoco se la adora. Se reconoce como un mensaje, se escucha lo que enseña, y se disuelve con amor. En este punto, el tratamiento espiritual científico aplicado a la sanación puede tomar la siguiente forma. 1. Reconocimiento. Dios es vida perfecta, activa, armoniosa. Esa vida es eterna. No se enferma, no se agota, no se altera. Es orden puro, y está en todas partes. 2. Unificación. Esa vida es mi vida ahora. Cada célula en mí vibra con esa energía divina. Nada me separa de la fuerza que crea y sostiene todo. Afirmación. Declaro que mi cuerpo responde ahora a la verdad. Toda apariencia de enfermedad desaparece. Mis órganos funcionan en perfecta armonía. Siento energía, claridad, fuerza. Estoy sano en cuerpo y alma. 4. Gratitud. Gracias, Dios, porque esta sanación ya está obrando. Gracias por la sabiduría que guía cada proceso. Gracias por la luz que inunda mi ser. Liberación. Liberación. Suelto esta oración. No la vigilo. Confío en la ley. Descanso en la certeza de que ya está hecho. A lo largo de mis años de servicio, he sido testigo de sanaciones sorprendentes que desafían toda lógica médica. Personas con diagnósticos terminales, que al cambiar su forma de pensar, de hablar, de imaginarse, han revertido el proceso. No por magia, sino por ley, porque la ley de la mente, cuando se aplica con fe y constancia, produce resultados tan concretos como la gravedad o la luz. El cuerpo, aunque físico, no es independiente de la mente. Es un espejo, y como tal puede reflejar salud perfecta cuando el pensamiento que lo anima es recto, ordenado y alineado con la verdad. Orar por salud. Entonces, no es buscar milagros caídos del cielo, sino activar la inteligencia que ya vive en cada célula. Es permitir que el diseño original, grabado por Dios en lo más profundo del ser, vuelva a expresarse. La sanación es, en el fondo, un retorno. No hacia algo nuevo, sino hacia el orden divino que siempre fue. Y tú tienes acceso a ese orden. Está en tu pensamiento. Está en tu palabra. Está en tu fe. Afirmación para hoy. La vida de Dios fluye en mí ahora. Cada célula resplandece con salud. Estoy en orden, en armonía y en perfecta expresión de la verdad. Capítulo 11.
La oración por otros. ¿Cómo orar eficazmente por un ser querido, sin invadir su libertad? La oración, cuando es bien comprendida, nunca se limita al individuo que la practica. No es un acto solitario ni una energía que se encierra en sí misma. Toda oración verdadera, por su misma naturaleza, expande su radio de influencia, como el perfume de una flor o la luz de una lámpara. Y no porque busque impresionar, sino porque su vibración toca todo lo que entra en contacto con ella. Por eso, orar por otros, ya sea por seres queridos, conocidos o incluso desconocidos, no es solo posible, sino profundamente efectivo, siempre que se haga conforme a la ley y con comprensión del principio. La mayoría de las personas, al orar por otros, lo hacen desde la preocupación, desde el deseo de controlar o desde el apego. Intentan cambiar al otro, aliviar su dolor, corregir su camino, protegerlo a toda costa. Pero esta forma de orar, aunque bien intencionada, carece de poder espiritual real, porque está basada en el temor, no en la fe, en la voluntad personal, no en la voluntad divina. La oración efectiva por otros no es un acto de imposición mental, ni de manipulación emocional. Es, en realidad, una declaración amorosa de verdad sobre el ser esencial del otro, sin interferir en su libre albedrío, y sin suponer saber más que Dios acerca de su camino. Este principio está magistralmente ilustrado en la parábola del centurión, recogida en Mateo 8. Un oficial romano se acerca a Jesús y le ruega por la sanación de su criado, que está gravemente enfermo. Jesús se ofrece a ir personalmente, pero el centurión responde con humildad y fe: «Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, y mi criado sanará». Este hombre no presenta un diagnóstico, no describe síntomas, no impone un método, reconoce autoridad espiritual y confía en que una palabra de verdad puede alcanzar a su ser querido, sin necesidad de presencia física ni de intermediarios. Y Jesús, admirado por tal fe, declara: «Ve, y como creíste te sea hecho». El criado fue sanado en ese mismo instante. Este relato es más que un milagro. Es una enseñanza espiritual precisa. La oración por otro no requiere contacto físico, ni control sobre su mente, ni conocimiento del problema específico. Lo único que requiere es una conciencia clara de que la verdad, afirmada con amor y autoridad, actúa más allá del tiempo y del espacio. Cuando oras por otro, lo haces para elevar tu propia visión de esa persona, no para cambiarla desde fuera, sino para reconocer en ella la presencia divina que, una vez afirmada, comienza a despertar desde dentro. Ahora bien, ¿cómo orar por otro cuando no se conoce el problema con claridad? ¿Qué hacer cuando esa persona no pide ayuda directamente, o incluso parece rechazarla? ¿Cómo intervenir sin invadir su proceso? La respuesta es esta: oras por su realidad espiritual, no por sus apariencias. No te enfocas en el síntoma, en el error, en el conflicto, sino en su ser verdadero, que permanece intacto, aunque no se manifieste todavía. Así como no se limpia un espejo frotando sobre la imagen reflejada, sino sobre el vidrio mismo, del mismo modo no se sana una persona atacando su problema, sino afirmando su perfección interna. Existe una fórmula muy útil para estos casos, y puede aplicarse incluso cuando no sabes casi nada sobre la situación que enfrenta el ser amado. En vez de intentar resolver, simplemente repites en silencio: «La luz de Dios llena su mente, su cuerpo y su camino». Solo el bien es real en él, solo el amor de Dios actúa. Todo está en orden divino, ahora y siempre. Esta oración es poderosa, porque no busca controlar, sino liberar. No pide algo específico, sino que afirma el orden más alto. No se enfoca en el problema, sino en la presencia que ya lo está resolviendo desde adentro. Y cuando se repite con constancia, genera un campo de vibración tan elevado que, aunque el otro no lo sepa, comienza a recibir inspiración, fuerza, claridad y cambios visibles en su entorno. Otro método eficaz es el tratamiento colectivo. Es decir, incluir a varias personas, incluso a toda la humanidad, en un tratamiento general de elevación. Esta práctica es particularmente útil cuando no se puede orar caso por caso, pero se desea ayudar en conjunto. En este tipo de oración, no se visualiza a cada individuo, sino que se afirma el despertar del Cristo en todos los corazones, la disolución del error colectivo, la expansión de la conciencia espiritual sobre el mundo.
Un ejemplo de tratamiento colectivo puede ser el siguiente. Declaro ahora que la luz de Cristo despierta en la mente de cada ser. Las sombras se disuelven, el miedo es reemplazado por fe. El error es corregido por la verdad. Todo pensamiento que no proviene de Dios se desvanece. La paz reina en cada hogar. La sabiduría guía a los líderes. La compasión une a los pueblos. El amor de Dios triunfa en todas partes. Esta palabra no vuelve vacía. Ya está hecho. Este tipo de oración no sustituye la acción externa cuando es necesaria, pero prepara el terreno mental sobre el cual cualquier acción dará frutos más elevados. En muchos casos, he sido testigo de cómo personas que estaban en crisis profunda comenzaban a encontrar paz, recursos o guía, sin saber que alguien estaba orando por ellas con esta técnica. Porque la oración, cuando se hace conforme a la ley, es siempre efectiva. Solo que su acción es silenciosa, invisible y progresiva, no fuerza, pero transforma. Una de las claves más importantes al orar por otros es aprender a soltar. No debes seguir atado al resultado, ni espiando si funcionó o no. La fe no vigila, confía. Una vez que has afirmado la verdad, sueltas el tratamiento y das gracias. No vuelves a tratar el mismo asunto con temor o urgencia. Confías en la inteligencia divina que actúa dentro del alma de esa persona. Esto es lo que distingue al tratamiento espiritual de cualquier forma de manipulación mental. No invades, iluminas, no diriges, bendices. Finalmente, recuerda siempre que nadie está jamás perdido para Dios. No importa lo que veas en esa persona, ni cuán lejos parezca estar de la verdad, ni cuán cerrado esté al amor. El Cristo interno jamás puede ser destruido, ignorado ni olvidado. Está allí, latente, esperando que una palabra de oración sincera, dicha desde el corazón de otro, le permita salir a la luz. Afirmación para hoy: yo bendigo este ser con la verdad. La luz de Dios lo guía, lo sana, lo sostiene. Yo confío en el bien que ya está obrando. Su alma está segura en Dios, y yo descanso en esa certeza. Capítulo 12. La práctica nocturna de oración. La oración antes del sueño como siembra poderosa en el subconsciente. Hay una puerta invisible que se abre cada noche, cuando el cuerpo se dispone al descanso. Una puerta sutil, silenciosa, que da acceso directo a los niveles más profundos de la conciencia. Esa puerta es el umbral, entre la vigilia y el sueño, y en ella se produce una transferencia vital de poder, la mente consciente, que actúa durante el día. Cede el control a la mente subconsciente, que asume el mando durante las horas de reposo. Este relevo no es banal ni mecánico, es uno de los momentos más sagrados del día, porque en ese instante la semilla que se haya sembrado en el pensamiento será la que germine durante la noche, y el fruto de esa germinación invisible se manifestará, tarde o temprano, como hechos, decisiones, estados de ánimo o acontecimientos externos. Pocas personas comprenden este proceso. La mayoría se acuesta sin cuidado alguno del estado mental que llevan al lecho. Se duermen repasando problemas, viendo imágenes inquietantes, cultivando ensoñaciones sin control, rumiando resentimientos o reviviendo errores. Sin saberlo, entregan su campo mental al caos en el preciso momento en que el subconsciente, como un sirviente obediente, se dispone a aceptar órdenes. Así el alma duerme con una programación negativa, que envenena la raíz de la experiencia, y alimenta un ciclo vicioso de repetición. Al día siguiente, repiten los mismos errores, sienten las mismas emociones, reaccionan de igual forma. Y no entienden por qué. La causa yace en la noche anterior, en el estado mental con el cual entregaron su alma al descanso. La oración nocturna es, por tanto, una de las prácticas más poderosas y subestimadas de la vida espiritual. No es un ritual, no es una formalidad. Es un acto de siembra consciente en la tierra fértil del subconsciente. Porque cuando oras antes de dormir, con intención clara, emoción sentida y pensamiento elevado, estás depositando una imagen mental que el subconsciente tomará como modelo y comenzará a trabajar sobre ella. El subconsciente no razona, obedece. No discute, ejecuta. No cuestiona, reproduce. Por eso, orar antes de dormir no es solo devoción. Es estrategia espiritual. Es actuar como el sabio labrador que no desperdicia la noche, sino que la convierte en aliada de su despertar. Jesús enseñó esta verdad con precisión,
cuando contó la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25. 10 mujeres esperan la llegada del esposo, símbolo del Cristo interno. 5 de ellas son prudentes, llevan aceite en sus lámparas. Las otras 5 son insensatas, no llevan aceite, y sus lámparas se apagan. Cuando el esposo llega a medianoche, solo las que están preparadas entran al banquete. Las otras quedan fuera. Esta parábola, mal interpretada durante siglos como amenaza o exclusión, es en realidad una descripción exacta del estado mental nocturno. Las vírgenes prudentes representan pensamientos conscientes, cargados de intención y presencia. Las insensatas representan pensamientos dispersos, descuidados, sin dirección. Y el esposo que llega de noche es la manifestación del Cristo interno, que solo puede operar en una mente ordenada y receptiva. Si tu lámpara, tu pensamiento está encendida al llegar el sueño, entras al banquete de la transformación. Si no, permaneces en la oscuridad de la repetición. Por eso, propongo una rutina nocturna simple, pero profundamente eficaz, que transforma la práctica espiritual en un modo de vida. No necesitas más de 15 minutos. Solo disposición, silencio y presencia. La secuencia es la siguiente. 1. Silencio consciente. Antes de dormir, apaga toda distracción externa. Quédate en quietud unos minutos. Cierra los ojos y respira con suavidad. Lleva tu atención al centro del pecho, donde se siente la presencia. Di en silencio: aquí está Dios. No pienses, no analices, solo reconoce. 2. Revisión sin juicio. Recuerda brevemente tu día. Observa tus pensamientos, emociones, acciones, no critiques, no culpes. Solo toma nota, como un testigo amoroso. Luego di: gracias Dios por este día. Todo fue aprendizaje. Todo está perdonado. Todo está soltado. 3. Oración afirmativa. Formula una afirmación clara y específica relacionada con aquello que deseas transformar o manifestar. Por ejemplo, yo descanso en la certeza de que mi camino está guiado. Todo lo que necesito llega a mí sin esfuerzo. Mi cuerpo se regenera. Mis relaciones se armonizan. Mi alma se expande. Repite esto al menos 3 veces, sintiéndolo como si ya fuera real. Visualización. Imagina, como si fuera un hecho presente, la escena que representa el cumplimiento de tu oración. Puede ser un lugar, un gesto, una conversación, una sensación de paz. No lo fuerces. Deja que la imagen emerja con suavidad, y quédate allí unos instantes, disfrutando de esa realidad mental. Entrega. Finalmente di: suelto esta palabra. Confío en la ley, todo está hecho, duermo en paz. Y déjate ir, sin apego al resultado. El subconsciente ya ha recibido la orden. No necesita tu vigilancia, solo tu fe. Este simple acto, repetido cada noche, puede producir cambios radicales en la vida de cualquier persona, incluso sin modificar nada externo. Conozco el caso de una mujer que durante años vivió atrapada en un entorno difícil, relaciones conflictivas, escasez económica, problemas de salud. No podía cambiar nada afuera, pero comenzó a aplicar esta práctica con constancia. Cada noche, antes de dormir, afirmaba su unidad con Dios, su derecho a la paz, su visión de un nuevo comienzo. Al cabo de semanas, su rostro cambió. Su voz se volvió serena. Y en pocos meses, comenzaron a abrirse caminos insospechados. Nuevas oportunidades, vínculos restaurados, claridad mental, bienestar físico. Todo sin forzar, todo sin lucha, todo desde el poder invisible de la oración nocturna. Porque la noche no es solo para descansar, es para sembrar. Y el alma que siembra en la oscuridad con fe, cosechará con alegría a la luz del día. No es necesario entender todos los mecanismos internos, basta con aplicar la ley. Como el campesino que no sabe cómo germina la semilla, pero confía en la tierra, así también tú puedes confiar en el poder del subconsciente, que alimentado con imágenes de verdad, genera realidades nuevas. No hay situación que no pueda empezar a transformarse desde esta práctica. Ninguna. El único requisito es la constancia. El alma que ora cada noche, duerme en el reino, y despierta renovada. Afirmación para esta noche. Yo suelto este día. Todo está perdonado. Todo está ordenado.
Duermo en paz, sabiendo que la mente divina actúa en mí y por mí. Mañana es un nuevo día, lleno de bien. Descanso en Dios.